Hola mis amados hermanos, qué gusto saludarlos en esta mañana, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Continuamos nuestro estudio sobre el último discurso del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Y para mí es un gozo poder estar compartiendo con ustedes. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos este día, poder estar delante de ti. Rogamos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas con poder. Toma mi mente y corazón, Padre, y habla a tu pueblo. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Espero que todo este tiempo que hemos estado compartiendo estos estudios hayan sido de bendición para sus vidas. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, del versículo 25 al 33. Capítulo 16, versículos 25 al 33 del Evangelio de Juan. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas nada que te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos estado estudiando este último discurso del Señor. Es un estudio que el reverendo Gerald Niehaus desarrolló para ser puesto en el fanal, que es la revista de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Y ahora nos ha sido útil a nosotros para poder estar reflexionando y aprendiendo acerca de este último discurso del Señor. Mis amados, al estar pensando y reflexionando en este último discurso, ustedes recordarán que lo hemos dividido en diferentes partes para poder entenderlo, para poder captarlo y descubrir su estructura y sus partes de cada uno. Esto nos ha ayudado a poder percibir acerca de 4 áreas importantes de este discurso. Estas 4 áreas tienen que ver con consuelo, exhortación, predicción y oración. La palabra que hemos estado estudiando en el capítulo 16, que es la palabra de predicción, obviamente nos habla acerca de aquellas cosas que Jesús les dice a sus discípulos en lo porvenir. Él dice estas cosas porque sabe que sus discípulos las entenderán cuando éstas sucedan. Los acontecimientos como su muerte y resurrección, también en referencia al día del Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo. Cada una de estas cosas que los discípulos en el momento que Jesús se los decía, no la entenderían, pero cuando éstas sucediesen, ellos sabrían que Jesús se los había dicho. Esta porción del capítulo 16 está en este contexto.
en un contexto de un futuro no conocido, pero que dentro de poco los discípulos entenderían. Varias veces Jesús les había dicho con estas palabras: ahora no pueden entender, pero cuando sucedan, se acordarán de mis palabras. En referencia a este sentido futurista, mis amados, es importante que en la constante del capítulo 16, y precisamente en esta última parte, Jesús hace referencia a su modo de presentar su enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos podrán reconocer su futuro al experimentarlo. En elementos positivos cuando puedan gozarse al ocurrir estos, pero también en elementos negativos, porque también tendrían aflicción en el mundo. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Lo primero es el lenguaje figurado y la claridad que Jesús quiere que sus discípulos entiendan. Jesús explicó estas cosas estando platicando con ellos y les dijo que les había enseñado mediante alegorías. La traducción de estas palabras, de esta palabra alegoría, algunos utilizan proverbios, que es en la versión antigua, otras comparaciones en la versión moderna. En la versión de la Nueva Española utilizan parábolas, o en la Biblia Jerusalén dicen acerca de dichos oscuros, y así en diferentes traducciones. El hecho importante de esto es que Jesús llama la atención acerca de la forma en que Él les había estado enseñando. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por medio de qué dijo Jesús que hablaba? ¿Alegorías? ¿Parábolas? ¿Qué? ¿Cómo fue que las empleó? Y estas parábolas o alegorías o dichos oscuros, proverbios o enigmas, ¿por qué Jesús los empleó en esta forma de hablar? ¿Y cuál era el propósito al hacerlo? Y sobre todo, ¿saben por qué nos llama la atención al mencionarlo? Lo vamos a ver por partes. Primero, ¿por qué medio habló Jesús a sus discípulos? En griego la palabra paroimaiais, esta palabra no tenía un derivado directo al castellano. Las palabras que hemos usado como alegoría, parábola, enigma, son palabras traducidas literalmente del griego al castellano. Pero no podemos estar seguros de que es una traducción correcta. Otras traducciones como dichos oscuros o proverbios tienen otras connotaciones. Así que tenemos que claramente pensar acerca de cómo aplica esta palabra en nuestra cultura. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que está hablando estas cosas en paroimiaiais? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? La palabra se refiere a una fábula que sugiere algo, y ese sugerir es por medio de una alusión. Un ejemplo está en Juan 10, del 1 al 6, cuando Jesús habla de cierto os digo, y empieza a hablar acerca de la puerta del redil. El que no entra por la puerta del redil, él no es el pastor, sino aquel que entra por la puerta. Dice, pero que entra por la puerta es el pastor, y el pastor les habla a las ovejas, y las ovejas las conoce por su nombre, las saca, y ellas las siguen. Es decir, mis amados, este sentido en que Jesús les habla
es una alegoría. Sí, esta es una alegoría que ellos no entendieron, pero después podían entender. Así que esta enseñanza funciona en base a una similitud. Y solo cuando esta similitud ocurre, entonces se habla de lo que se dijo en la alegoría. Algo queda oculto hasta que sucede, hasta que viene su aplicación. Muchos eruditos dicen que el vocablo griego que se emplea para traducir la palabra mashal del hebreo a su lenguaje seguramente lo empleaba Jesús y sus discípulos, aunque necesariamente no en medio de este discurso. El mashal es algo que se entiende cuando se cumple. Entonces Jesús estaba enseñando para el futuro, dando instrucciones a sus discípulos para que cuando ocurriese lo aludido, lo pudiesen entender. Lo aludido tendría sentido precisamente porque Jesús lo había dicho, es decir, una preinterpretación. Esto es acerca de lo que Jesús estaba enseñando. Un ejemplo es también cuando dice que herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Esto lo entendieron sus discípulos hasta después de la crucifixión. Pudieron saber que Jesús lo había dicho y había ocurrido. Este tipo de pedagogía es algo que necesariamente tiene que ver con la teología cristiana, en casi toda. Depende de lo que Jesús dijo y que se cumpliría. Y que en esos momentos que se estaba cumpliendo, la gente venía a su mente el discurso que se ha dicho. Jesús enseña, y al verlos cumplidos, los discípulos entendieron los acontecimientos. Entonces, mis amados, la pregunta que nos hicimos, en primer lugar, lo que Jesús hizo fue hablarles en un lenguaje figurado que no se entendía cuando se estaba enseñando, pero que después sabrían en lo que se había aludido de él. En respuestas a otras preguntas podemos decir que Jesús lo hizo para que sus discípulos pudieran entender los acontecimientos y saber por experiencia propia qué después ocurría. Y lo que estaba pasando se había dicho como en el día del Pentecostés. Y en el día del Pentecostés y después de esta habría una nueva época. Jesús les dice en el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Jesús está refiriéndose al tiempo en que Jesús cambia su estilo de hablar. Ahora les habla con claridad, es decir, no hace alusión a algo, sino que ahora lo que les va a decir lo van a entender ellos hasta su cumplimiento. Los discípulos aprecian la claridad con que Jesús les habla y les dicen que ahora el hecho es que ya no habla sobre un lenguaje figurado, como habíamos mencionado, sino ahora habla claramente y ahora pueden entender todas estas cosas. Ahora hablas claramente y ninguna cosa dices en alegoría. Cuando los discípulos responden de esta manera a Jesús, que ahora él hablaba claro, en el versículo 29 al 30, Jesús les responde diciendo, ahora creen, y este sentido, el traductor pone
signos de interrogación, pero realmente también tiene que ver no solo en una interrogación, sino en una aseveración. Y consideraremos más bien la aseveración. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Jesús les dice, asevera, ahora entienden. Fue entonces cuando los discípulos están entendiendo la verdad que Jesús les estaba diciendo. Por eso dice, ahora creemos que ha salido de Dios. La fe no va en contra del entendimiento, sino que el entendimiento fortalece la fe. Esto es lo que los discípulos estaban confirmando con, por eso creemos que ha salido de Dios. Ahora lo segundo es el aspecto de amor y paz. Hemos notado en las lecciones anteriores, y lo hemos señalado, que el apóstol y evangelista Juan llama la atención acerca del hecho de que el Padre obra en la salvación. Parece que ya en los tiempos del apóstol Juan, el cristocentrismo correcto, que es bíblico, no iba en contra del teocentrismo bíblico. Y solamente en las construcciones doctrinales que los seres humanos tratan de arreglar es que hacen esta separación. Pero en todo sentido, Juan es cristocéntrico en su presentación, pero recordamos que Juan 3:16 hace un énfasis en el amor del Padre. Por eso Jesús dice en el versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Luego dice en el 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Cuando los discípulos entendieron que todo lo que estaba pasando tenía que ver con el amor del Padre, según el verso 27, cuando Jesús, por así decirlo, les habló claro, sin titubear, sin rodeos, sin alegorías, entonces Él afirma que Él mismo salió del Padre para venir al mundo y que ahora regresaba al Padre. Entonces tuvieron la correcta perspectiva de entender lo que estaba pasando. A la luz de la verdad, entenderían también los acontecimientos que pronto sucederían. El que conoce a Dios, dice Juan, tiene que saber que Dios es amor. Ahora ven a Jesús, el cumplimiento de todas las promesas de Dios, y saben que el Padre lo ama. Jesús ahora vuelve y lo que pasará, lo que dicen los versículos 32 y 33, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados, el sentido mismo de este pasaje expresa un lenguaje figurado que alude al futuro, que se extiende para ver lo que se está aludiendo. ¿Qué quiere decir? Que serán esparcidos, que habrá luchas. Estas predicciones que parecen en un ciclo de tristeza
por cierto, de persecución, de aflicción, sufrimientos, tribulación, que puede haber tristeza y decepción. Esto, según el verso 33, dice, para que tengamos paz. Sí, mis amados, precisamente el creyente que entiende que la fe en Dios, que es en el amor que tiene hacia su Hijo y hacia nosotros, lo prueba ese amor. Y entonces estas palabras nos recordarán, sí, cuando suceda nos recordarán que Dios nos ama y que tenemos su paz. La paz es el resultado de la fe, de confiar en el amor de Dios, porque sabemos que después de la resurrección, después del Pentecostés, todo lo aludido, todo lo dicho, Cristo ha vencido. Y su victoria la tenemos segura, y eso nos da paz. Así es, mis amados hermanos, no significa que no habrá aflicción, pero cuando la haya, habrá paz. Como en Romanos 8, 31 al 39, no lo busquen, búsquenlo después, pero es ahí cuando nos dice que vendrán aflicciones, que habrá circunstancias, pero sabemos que como hemos amado al Padre, la prueba evidente que en el ministerio de Jesús tendremos aflicciones, pero habrá paz, porque su amor está con nosotros y nada nos va a poder separar del amor de Dios, tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, porque en Él estamos seguros. Los discípulos no pueden entender por el momento la importancia de todo lo que va a suceder, pero lo entenderán en el futuro. El creyente lo puede ver en el amor de Jesús y del Padre, porque en Él hay paz. Hay muchas cosas, mis amados, que no entendemos hoy, pero a la luz de este pasaje y de Romanos 8, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Que si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos ha mostrado su amor, su incomparable amor, y esto trae seguridad a nuestras vidas, trae paz. Qué hermoso es poder entender que en el momento en que vivimos, entendemos que Dios nos ama, y eso trae paz a nuestras vidas. Deseo con todo mi corazón que las circunstancias que tú vivas te hagan entender que en algún momento Jesús dijo que en su nombre tendremos aflicciones, que tendremos luchas, que habrá persecución, pero que tengamos la confianza. Él ha vencido al mundo, y porque Él ha vencido tenemos paz. Pero sobre todas las cosas, somos objeto del amor de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias, porque tu amor por nosotros, al enviar a tu Hijo para salvarnos, nos da la seguridad. Y de que Jesucristo, al vencer a la muerte, resucitar al tercer día, nos da paz, porque Él ha vencido al mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.